Entonces todo esto nos indica, nos muestra que la gracia de Dios está presente en toda la creación. Ahí está la gracia particular, la gracia que nosotros disfrutamos en Cristo, es una gracia singular, es una gracia salvífica, y está la gracia común. Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre buenos y malos. En esta clase vamos a estar compartiendo acerca de lo que es la verdadera fe, la verdadera fe. Y vamos a estar hablando de esto porque hay muchos malos entendidos en relación a lo que la fe es, en relación a lo que la fe significa. Vamos a estar compartiendo acerca de la fe que Dios nos concede. Es muy importante que comprendamos, que tengamos un conocimiento bíblico de lo que la fe es. Cuando nosotros no tenemos los conceptos claros, solemos entrar en mucha confusión. Y por cierto, de alguna manera el enemigo gana ventaja cuando nos manejamos en ignorancia, en falta de conocimiento. Es muy importante que tengamos un buen entendimiento de las cosas y por eso vamos a hablar de la fe. La fe. La fe es un tema crucial, trascendental en nuestras vidas. Un malentendido puede hacernos tropezar. Fíjense que a veces hay personas que hablan de la fe como si fuera algo que nosotros tenemos. Fíjense esa mala comprensión, ¿no? Hay mucha gente que habla de la fe como de algo que nosotros tenemos, como algo inherente en la vida del ser humano. Hay mucha gente que declara que todos tenemos fe, ¿no? Hay mucha gente que dice todos tenemos fe, pero no, la Biblia dice que no es de todos la fe, ¿no? Que no es de todos la fe, así dice la Biblia. La gente puede decir que tiene fe de que va a venir un carro, tiene fe de que va a llover, tiene fe, pero está hablando de la fe en términos como sinónimo de esperanza, está usando el término no en el sentido estricto de lo que la Biblia dice en relación a la fe, y eso generalmente cuando nosotros nos convertimos venimos con ese tipo de comprensión o de entendimiento, y entonces asumimos que así debe ser, ¿no? Que todos tienen fe. Algunos tienen la idea equivocada de que la fe es algo que nosotros producimos. Es decir, que yo puedo desarrollar mi propia fe y yo puedo producir mi propia fe. Y inclusive hay algunos que suelen decirle a otros, no, lo que pasa es que tú no tienes fe, ¿no? Y siempre estamos hablando en términos de tenencia, de tener. Pero vamos a ir viendo a la luz de las Escrituras algunos conceptos que clarifiquen estos pensamientos y nos ayuden a entender lo que realmente la fe es. La fe es. ¿Qué dice la Biblia acerca de la fe? ¿No? ¿Qué dice la Biblia acerca de la fe? De eso vamos a hablar. Hay una corrección que tenemos que hacer. Cuando uno lee Hebreos 11 y se encuentra con personajes como Abel, Enoc, Noé, Abraham, los primeros 4 personajes y los que siguen, ¿no? Que son mencionados en el libro de Hebreos, capítulo 11. A veces cuando nosotros leemos acerca de estos personajes, pareciera, y este es un pensamiento erróneo, pareciera que todo el capítulo 11 habla de la fe de ellos, ¿no? Algo así como que la fe de Abel, la fe de Enoc, la fe de Noé, la fe de Abraham. Pero la Biblia, si usted lee el capítulo 11, la Biblia no dice la fe
la fe de Abel. No se refiere a la fe como algo de propiedad de Abel o de algo que tenía Enot, la fe de Enot, ¿no? La Biblia no da esa referencia de la fe de Abel o la fe de Enot, sino que más bien la Biblia dice por la fe Abel, por la fe Enot, por la fe Noé, por la fe Abraham. Y esto de por la fe indica que la fe viva en ellos los movía, los hacía actuar de una determinada manera. Era la fe viva que Dios había depositado en ellos, porque la fe viene de Dios, luego vamos a estar viendo esto, los impulsaba, los movía a tomar acciones, decisiones, actitudes. Era una fe viva, porque la fe sin obras es muerta. Entonces, a veces cuando uno lee la fe sin obras es muerta, daría la impresión de que nosotros tenemos que obrar, para que sea una fe viva. Pero en realidad no está diciendo que nosotros tenemos que obrar para que la fe sea una fe viva, sino que la fe viva nos va a mover a obrar. Espero que puedan captar estos conceptos para que esto renueve nuestra manera de pensar en la fe. Repito, cuando uno lee el texto de la fe sin obras es muerta, daría la impresión de que nosotros deberíamos obrar para que nuestra fe sea viva. En realidad lo que está diciendo el texto es que la fe viva produce obras, ¿no? La fe viva produce obras en aquel que la tiene. Aquel que tiene fe va a ser movido por la fe a hacer obras. Es lo que el texto está diciendo en realidad. No es que porque yo obro tengo fe, no. La fe me mueve a obrar, ¿no? Mis obras son la evidencia, el efecto de lo que la fe produce en mí, ¿no? La fe produce esas cosas en mí. Entonces, repito, la Biblia no dice, no da una expresión como esta, la fe de Abel, la fe de Enot, ¿no? La fe de Noé, la fe de Abraham, sino que más bien dice por la fe Abel, por la fe Enot, por la fe Noé, por la fe Abraham, ¿no? Entonces, estamos haciendo un estudio más concienzudo de lo que la fe significa para poder crecer y poder madurar, porque estamos enseñando estos temas en el contexto de lo que es el verdadero crecimiento espiritual, el verdadero desarrollo espiritual en nuestras vidas. Y depende mucho de la comprensión que tengamos, la comprensión que manejemos de las verdades que vamos aprendiendo, ¿no? Las verdades que vamos aprendiendo. Entonces, eso es fundamental. Muy bien. En Hebreos, el capítulo 11, el versículo 1, el escritor de Hebreos nos da una descripción de lo que la fe es. De lo que la fe es. Y es en ese contexto de lo que la fe es que él va a describir lo que la fe produce. A ver. Entonces, el tema del capítulo 11, el tema central del capítulo 11 es la fe, Y los personajes citados, los personajes mencionados, son mencionados para resaltar la fe, lo que la fe hace, lo que la fe produce. La verdadera fe, la fe que viene de Dios. La fe que viene de Dios. En Hebreos 11.1 nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Piensen en eso. La fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Pastor, ¿cómo puedo saber que tengo fe? Cuando hay certeza, cuando hay convicción, entonces donde hay certeza, donde hay convicción, allí hay fe. La fe está presente.
porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo viene la fe? La fe viene por el oír y el oír, el oír y el oír, el oír y el oír la palabra de Dios, ¿no? La fe viene de esa manera, por oír y oír. Y ese oír y oír producen certezas y producen convicciones. Producen certezas y producen convicciones, ¿no? Entonces la fe es algo que recibimos de Dios, que viene de Dios, no es algo que producimos, no es algo que nosotros podemos fabricar, ¿no? Y no es el producto de una declaración como tengo fe, sí, yo tengo fe, no, no es esa, no es el resultado de ese tipo de declaración, ¿no? La convicción de lo que no se ve. Tal vez ningún otro componente de la vida cristiana es más importante que ella, que la fe. Hay varios componentes en la vida cristiana, pero tal vez ninguno otro componente es más importante que la fe. Recuerden Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Un creyente no debería sentirse intimidado por esa declaración de que sin fe es imposible, porque un creyente es alguien a quien se le ha concedido, se le ha dado fe, se le ha dado la medida de fe, y por eso cree, por eso es creyente. No tiene por qué sentirse mal, sino más bien debe sentirse agradecido, porque tiene la fe que hace posible de que agrade al Señor. Vamos a desarrollar eso más adelante. Así que la fe es importante, no la podemos comprar ni vender, ni tampoco dársela a nuestros amigos. Entonces, ¿qué es la fe? ¿Qué papel juega la fe en la vida cristiana? El diccionario define la fe como la creencia en o devoción a o confianza a alguien o a algo, especialmente sin prueba lógica, ¿no? O sea, la fe no es ilógica, pero supera la lógica, ¿sí? La fe no es ilógica, pero supera la lógica. También define la fe como la creencia en o devoción a Dios. La Biblia tiene mucho más que decir sobre la fe y lo importante que es. De hecho, es tan importante que sin fe no tenemos ningún lugar con Dios y es imposible agradarlo. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es la creencia en el Dios único y verdadero sin verlo realmente, ¿no? Entonces, estamos viendo, la fe es algo que nosotros recibimos, es algo que Dios nos concede, es algo que viene de Él, pero vamos a explicarlo en detalle. ¿De dónde proviene la fe? La fe no es algo que evocamos por nuestra cuenta, ni es algo de nacimiento, no es que todos tienen fe, todos nacen con fe. Tampoco es un resultado de la diligencia en estudiar o buscar lo espiritual. Efesios 2:8 y versículo 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, ¿no? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, es un don de Dios. O sea, una de las cosas que nosotros tenemos que tener muy claro es el hecho de que la fe viene. La fe no es algo que tenemos, la fe es algo que viene. Viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Dios nos da esa fe a través de la impartición de su palabra. No por obras para que nadie se gloríe, ¿no? Porque la fe no es fe más obras. La fe, la salvación no es fe más obra, la salvación es fe solamente, fe solamente. ¿Qué son las obras? La causa, el efecto, las consecuencias de esa fe. Pero no es fe más obras, no, es fe sin obras, es fe sin obras. Pastor, pero ¿y las obras? Son una consecuencia, un resultado, un efecto de la fe viva.
Por eso la Biblia dice la fe sin obras es muerta. No está diciendo que es la fe más obras, sino que es la fe que se manifiesta o se expresa o tiene como consecuencia o como efecto esas obras que Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Este pasaje en Efesios 2, 8 al 9 deja claro que la fe es un don de Dios. La fe es un don, la fe es un regalo que Dios le da a sus escogidos, a los llamados, a los santificados. ¿No? La fe es algo que Dios concede. Y ojo que la da no porque la merezcamos, es un acto de gracia, es un acto de favor. Si tuviéramos que decirlo de una manera drástica, diríamos que Dios no está obligado a darnos fe, ¿no? Dios no está obligado a darnos fe. La fe que Dios nos concede es un acto de gracia de parte de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, la fe es un don, es un regalo que Dios nos concede, que Dios nos imparte, que Dios nos da. Repito, es muy importante clarificar los conceptos, tenerlos claros, porque a veces hay, quiero darles un ejemplo, digamos, radical. Hay personas que creen tener fe, estoy hablando de cristianos, ya, de cristianos, de los que se llaman cristianos y no lo son, y los que son cristianos realmente, ¿ya? De los que están en la iglesia local, pues, ¿no? Porque en la iglesia local hay gente que cree que es cristiana y gente que sí lo es verdaderamente. Entonces, hablando de ellos, digamos que entre ellos vamos a encontrar gente que cree que tiene fe y no la tiene. Y cree que tiene fe porque tiene una emoción especial en relación a las creencias. Entonces, cree que tiene fe. Hay otros, verdaderos cristianos, que creen que no tienen fe. Que creen que no tienen fe, pero... Y creen que no tienen fe porque no la sienten, pero la tienen. ¿Y cómo sabemos, pastor? ¿Y cómo yo sé, pastor, que ese hermano que no siente que tiene fe sí la tiene? Por sus frutos, pues. Por las obras, por las cosas que está haciendo. O sea, las cosas que está haciendo reflejan su fe, revelan su fe, ¿no? El Señor lo puso muy claro, por sus frutos los conoceréis. Entonces hay actos que revelan una fe viva, ¿no? Es como, yo recuerdo, estaba compartiendo con un hermano y un hermano me dice, pastor, no sé, estoy pidiendo, estoy orando por una necesidad específica que estoy pasando, pero no sé, creo que me falta la fe, creo que no tengo fe, pastor. A ver, le digo yo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Pastor, estoy orando, estoy buscando al Señor, estoy leyendo la Escritura para... No, pero me parece que no tengo fe, pastor. A ver, un momentito. Dices que estás orando, dices que estás leyendo la Escritura, dices que estás pidiendo a Dios por una necesidad específica y dices que no tienes fe. ¿Cómo puedes decir que no tienes fe si estás haciendo todo eso? Si todo eso que estás haciendo revela que sí la tienes. Ahora, que no sientas que la tienes es muy diferente. Que me digas, pastor, no siento que tengo fe. Ah, ya, yo te puedo entender. Pero que me digas que no tienes fe cuando estás mostrando por las evidencias que la tienes, entonces es una declaración fallida, ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque hay muchos hermanos que creen que no tienen fe y hay otras personas que creen que la tienen y por razones equivocadas, ¿no? Por razones equivocadas. Entonces, ¿cómo puedo saber que realmente tengo fe, la fe de Dios? Bueno, si tú has creído en Cristo Jesús, ya la tienes, ¿no? Eso es muy importante. Si tú has creído en Cristo Jesús, si tú has aceptado al Señor, ya tienes la fe. Vamos a ver eso. Entonces, no es algo que merezcamos. Lo hemos ganado o somos dignos de tenerla. No, cuidado con eso, ¿no? No es porque hay algún mérito en nosotros, porque hay algo muy particular
algo especial en nosotros. Hay que tener mucho cuidado porque eso es muy sutil. Es muy sutil el engaño del maligno. Cuando estamos enfocados en nosotros, en que algún mérito, algo especial, que tiene que ver con nosotros y no con Dios, es una forma perspectiva o una perspectiva equivocada de las cosas, ¿no? Cuando uno cree que lo que tiene, lo que se lo merece, ¿no? Estamos hablando de cosas espirituales. Puede que, bueno, tú has estudiado, estás trabajando y te has empeñado en ciertas cosas y has logrado ciertas cosas y tú dices, bueno, me merezco esto por mi esfuerzo, por... Tú puedes decir eso en términos particulares y temporales, pero aún ahí tienes que entender que ni ese esfuerzo, ni esa dedicación, ni todo lo que tú has hecho hubiese sido posible si Dios no te hubiese dado vida, no te hubiese dado salud. Entonces, todo es por gracia. O sea, una manera elevada de ver las cosas es reconocer la gracia de Dios en todo. No dice la Biblia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. O sea, hay que reconocer, o sea, siempre hay que darle la gloria a Dios, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre la gloria. ¿No? Por cualquier cosa, no, es que yo, hermano, y que por eso, hermano, finalmente tienes que dársela la gloria a Dios, ¿no? La Biblia dice que Dios es celoso y no comparte su gloria con nadie. Entonces hay riesgos cuando uno comienza a mirarse a sí mismo y a pensar que por alguna razón particular centrada en él, está recibiendo o está obteniendo lo que tiene. Es la gracia de Dios. Entonces, la fe no es de nosotros mismos, es de Dios. La fe no es de nosotros mismos, es de Dios. No se obtiene por nuestro poder o nuestro libre albedrío. Difícil para algunos. Hay mucha gente que se aferra a su capacidad, ¿no? Hay mucha gente que se aferra a su capacidad. Pero no se obtiene por nuestro poder o nuestro libre albedrío. Simplemente nos es dada por Dios, junto con su gracia y misericordia, según su santo plan y propósito. Y por eso Él recibe toda la gloria. Tiene que quedar claro, hermanos. Tiene que quedar claro, ¿no? Esa gente que dice, mi fe lo hizo. Hermano, yo por mi fe tengo lo que tengo. No. Por Dios tienes lo que tienes. Dios lo ha hecho. Y tu fe, que también viene de Dios, ha hecho posible que Dios se glorifique en ti. Pero finalmente ha sido Dios. Él recibe toda la gloria. ¿Ya? O sea, no pongas tu fe en la fe. No pongas tu fe en la fe. Ponla en Dios. Ponla en Dios. Repito, no pongas tu fe en la fe. Ponla en Dios. Nuestra fe tiene que estar depositada en Dios. En Dios. A Él sea toda la gloria. A Él sea toda la gloria. Hay muchos movimientos que promueven el depositar fe en nuestra fe. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Hay que saber discriminar, hay que saber diferenciar. Porque todo es para la gloria de Dios. Ahora, ¿por qué tener fe? Es sencillo. Porque Dios ha diseñado una forma de distinguir entre aquellos que le pertenecen a Él y quienes no. Y eso se llama la fe. O sea, Dios ha diseñado que el medio usado para glorificarse en la vida del hombre sea la fe. Sea la fe que Él mismo da por gracia. ¿No? Entonces, simplemente necesitamos fe para complacer a Dios. Es imposible agradar a Dios sino por medio de la fe. O sea, ¿puede un hombre común, sin Cristo, ser agradable a los ojos de Dios? Imposible, imposible. Esa persona es incrédula. ¿Por qué la llamamos incrédula? Porque no tiene fe. No tiene fe. ¿Por qué no la tiene? Porque todo hombre caído no tiene la fe
la fe salvífica, la fe redentora. Esa fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando oímos la palabra de Dios, porque Dios ha escogido ese medio de salvar. Dios ha querido salvar a los hombres por medio de la locura de la predicación, dice la Escritura. Entonces Dios nos dice que le agrada que creamos en Él. Como sinónimo de confianza, como sinónimo de rendición, como sinónimo de entrega. Porque la fe involucra todas estas cosas. La fe no es algo que decimos, la fe es algo que hacemos. La fe no es algo que decimos, la fe es algo que hacemos. Por la fe, Abel. Por la fe, Enoc. Por la fe, Noé. Por la fe, Abraham. O sea, ellos fueron movidos por esa fe viva. Por esa fe viva. Siempre ha sido por fe. En Hebreos dice, ¿no?, que él es galardonador de los que le buscan. Esto no quiere decir que tenemos fe en Dios solo por obtener algo de Él, ¿no? Sin embargo, Dios quiere bendecir a aquellos que son obedientes y fieles, ¿no?, que se mueven en fe, que creen a Él, que confían en Él. Vemos un ejemplo perfecto de esto en Lucas 7:50. Jesucristo dialoga con una mujer pecadora cuando Él nos da una idea de por qué la fe es tan gratificante. Él le dice, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado, le dice, ve en paz. ¿Recuerdan a la mujer que tenía flujo de sangre? Tu fe te ha salvado, ve en paz. Pero no su fe... No su fe de manera independiente, aislada, separada de lo que Cristo es. O sea, tu fe en mí, pues Jesús está ahí, tu fe en mí, tu confianza en mí, eso te ha salvado, ¿no? O sea, yo te he salvado, yo te he salvado, ¿no? Entonces, uno lee una declaración como tu fe te ha salvado, salida de los labios de nuestro Señor, y uno puede malinterpretar y pensar, oh, su fe la salvó. No, su fe solo fue el medio a través del cual Dios la salvó. Fue el instrumento. La fe no la salvó, en realidad la fe fue el instrumento, fue el medio, pero quien la salvó fue Dios. ¿Se entiende esto? Importante, ¿no? Porque a veces leemos con tanta ligereza la Escritura y yo, no, pero la Biblia dice, pastor, la Biblia dice, sí, pero hay que entenderlo en su sentido espiritual, en el sentido contextual de lo que está diciendo. Jesús estaba ahí, ¿no? Aleluya. Ve en paz, le dijo. La mujer creyó en Jesucristo por la fe y Él la recompensó. La mujer creyó en Jesucristo y Él la recompensó. Fue Dios quien obró, fue Cristo quien operó en Él. Entonces, no es tu fe la que te salva, es Dios. No es tu fe la que te sana, es Dios. Pero el medio que Dios ha diseñado para manifestar su poder sanador es la fe. Pero cuidado, no es para que pongas tu fe en la fe, sino para que la pongas en Dios. Amén. Ese es clave, ¿no? Porque hay gente que anda oprimida, mortificada, porque no siente que tiene fe, ¿no? Siempre hay ese detalle, ¿no?, de sentido. Ay, pastor, siento que no tengo fe, pastor, siento que... No, es la palabra, la Escritura. Tú caminas en la Escritura. Tú confías en la palabra de Dios. Tú confías en lo que Dios dice. Amén. Tu fe te ha salvado. La mujer creyó en Jesucristo y Él la recompensó por ello. Finalmente, la fe es lo que sostiene. La fe es lo que sostiene hasta el final. Sabiendo por la fe que estaremos en el cielo con Dios por toda la eternidad. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. Y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con gozo indescriptible, aleluya, y glorioso. Amén. La meta de su fe, que es su salvación, dice Primera de Pedro 1:8 al 9, ¿no? Hay ejemplos de fe en la Escritura. Hebreos 11 es conocido como el capítulo de la fe, porque en él se describen grandes actos de fe. Por la fe, Abel ofreció un sacrificio más agradable a Dios, un sacrificio agradable a Dios. Por la fe Abel fue movido, ¿no? ¿Cómo sabemos que Abel tenía fe? Por las obras, ¿no? Las obras. ¿Qué obras hubieron en la vida de Abel?
sacrificó, hizo un sacrificio agradable a Dios. Por la fe Noé preparó el arca en una época cuando la lluvia era desconocida, preparó el arca. Por la fe Abraham salió de su casa y obedeció al mandato de Dios sin saber a dónde iba. Luego voluntariamente ofreció a su hijo. Por la fe Moisés condujo a los hijos de Israel fuera de Egipto. Por la fe Rahab, la ramera, sí, por la fe recibió a los espías de Israel y salvó su vida. Ahora, ninguno de ellos estaba consciente de que estaban siendo movidos por esa fe viva que habitaba en ellos. ¿Ya? Cuidado con eso, ¿no? Cuidado con eso. A ver, muchas personas quieren sentir que tienen fe para hacer algo. Muchos creyentes quieren sentir que tienen fe. Pero nosotros estudiamos la fe. Si usted lee el Antiguo Testamento, usted no va a encontrar la palabra fe más que 4 veces quizás en la Escritura, en el Antiguo Testamento, la palabra fe. Porque ahí mayormente en el Antiguo Testamento se rescata más las acciones, las obras, el creer, graficado en la acción, que la definición o el término fe. Sin embargo, Hebreos 11 menciona que todas las acciones que estaban detrás, todo lo que estaba detrás de las acciones de estos hombres o estos personajes en la Biblia eran producidas por la fe que habitaba en ellos, que se movía en ellos, la fe de Dios. Porque por la fe Abel, por la fe Rahab la ramera. Pero ninguno de ellos estaba, obsesionados con la fe. O sea, no era una cosa un concepto de la fe, sino que ellos creyeron, ellos tuvieron fe. Y los otros reconocieron que la fe habitaba en ellos. Los otros reconocieron esa fe en ellos. ¿No? Los otros reconocieron esa fe en ellos. Pero no era algo que ellos estuvieran pendientes, ¿no? Como nosotros a veces, que estamos en el plan de, ay, parece que no tengo fe. Oh, tengo fe. Ay, sí, tengo. No, o sea, ¿cuándo te das cuenta que la fe está presente? Convicción y certeza. Certeza y convicción. Por las acciones, por las obras. Entonces tú miras hacia atrás y te dices, wow, la fe estuvo presente en mi vida, la fe me sostuvo, la fe me ayudó, la fe me movió. Aleluya, ahí había fe. Pero ¿cuándo lo ves? Después, pues, cuando ya tú examinas los hechos. Gloria a Dios, dice, amén, ahí ya estaba la fe. Es como, por ejemplo, y mucha gente confunde este episodio que el Señor nos muestra cuando Él dice que juzga a los justos y le dice, porque tú, venid benditos del Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Entonces uno dice, oh, el Señor nos está jugando por sus obras. No, el Señor está mostrando las obras de ellos como un testimonio vivo de que eran de Dios, de que había fe en ellos, de que ellos confiaban en su Señor, en su Salvador. Ellos confiaban. ¿Por qué? Porque las obras que el Señor menciona no son la razón de su justificación, son la evidencia o el testimonio de que han sido justificados. ¿Se entiende eso? O sea, muy importante, ¿no? Que uno pueda captar bien los conceptos. Entonces, no es que Dios los está jugando por las obras, sino que las obras están testificando en favor de ellos en el sentido de que son testimonio, es una evidencia de algo que hay detrás, algo espiritual, la fe viva, la confianza en Dios. Igual para con los que dicen que son cabritos y le dicen, porque tuve hambre no me diste de beber, tuve sed no me diste de comer, ¿no? O sea, ustedes no evidenciaron, no mostraron obras que evidenciasen que tenían fe y confianza en mí. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, no somos juzgados por las obras, pero las obras testifican
son un testimonio vivo de que hemos tenido o tenemos fe, porque la fe sin obras es muerta. La fe siempre produce obras. La fe siempre produce, la fe viva, la fe verdadera siempre produce obras. O sea, es inevitable, la va a producir, la va a producir. Por eso habla de Rahab la ramera y muchos héroes mencionados en el libro de Hebreos que fueron movidos por la fe. Fíjense lo que estoy diciendo, ¿no? Fueron movidos por una fe viva. Amén. ¿No? Cerraron boca de leones, apagaron la furia de las llamas, etc. La fe es la piedra angular del cristianismo. Donde no hay fe, hermanos, no hay confianza, pues, no hay rendición, no hay entrega. Hay muerte, porque la fe viva produce obras, es una fe viva. La otra es una fe muerta, ¿no? Que de labios para afuera. Hay mucha gente que profesa conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. No solamente con sus hechos malos, pero con aquellas cosas que hacen y que pues no son fruto de esa fe, no son la consecuencia de esa fe viva que nosotros tenemos. Así que sin demostrar fe y confianza en Dios no tenemos lugar con Él. El mayor acto de fe y que te califica como una persona que tiene fe, escucha bien lo que voy a decir, el mayor acto de fe y que te califica como una persona que tiene fe es creer o haber creído en Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. O sea, si tú has creído en Cristo como tu Señor y Salvador, tu único y suficiente Salvador, tú tienes fe. Porque tú no podrías haber creído en Él si no tuvieras fe. Tienes, ¿no? La fe viene por el oír, tú has oído la palabra de Dios, fe ha sido desatada en ti y tú has creído. El mayor acto de fe es creer en Jesucristo. O sea, el mayor acto de fe no es creer que vas a tener un carro, que vas a tener una casa. Esa no es la fe más grande. La fe más grande es haber creído en Cristo Jesús. Ojo, estamos acá derribando una serie de pensamientos y argumentos equivocados, erróneos. Porque hay mucha gente que mide su fe en base a las cosas que obtiene en este mundo, ¿no? Entonces dice, oh, él tiene una casa porque tenía más fe que aquel que no la tiene. Y él tiene esto porque tenía más fe que... No, la fe más grande es creer en Cristo Jesús. No dijo el centurión, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Y el que dijo el Señor se maravilló diciendo, nunca he hallado tanta fe como en este hombre, en Israel como en este gentil, ¿no? Entonces, estaba diciendo, este hombre está poniendo su confianza en mí. Está diciendo que con solo mi palabra. Aleluya. Ahí está. El nivel más alto de fe es creer en Cristo Jesús. Es confiar en Cristo Jesús. Es poner los ojos en Cristo como el autor y el consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Aleluya. Entonces, ese es el nivel más alto de fe. Amén. Amén. Así que si tú crees en Cristo Jesús, tú has puesto tu confianza en Él, tú tienes la clase de fe que a Dios le agrada. Amén. Y ese creer en Cristo Jesús como Señor y Salvador te hace parte de aquellos de quienes Dios dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, tú eres de los que agradan a Dios. Tú ya agradas a Dios. Desde el momento que has creído en Cristo Jesús, tú ya le eres agradable. Dios no está mirándonos hacia abajo, mirando, este tiene más fe, este me agrada más que este, porque este tiene poca fe, este tiene un poquito más, bueno, este está en intermedio, me agrada un poquito más que este, pero menos que este, porque este tiene más y este tiene menos y este está en intermedio. No, Dios no está mirándonos así. Cuando Dios nos ve en Cristo, nos ve a todos con fe. Aleluya. Y todos somos igual de agradables delante de Él por esa fe. Y quiero decirte, hermano, que desde el momento que tú crees en Cristo Jesús, tú le eres agradable al Señor. Amén. Haber depositado. Y quiero decirte además que estar en Cristo Jesús es estar en la perfecta voluntad de Dios. Estar en Cristo Jesús es estar en la perfecta voluntad de Dios. Amén. Estás en el centro de la voluntad de Dios, ¿no? Entonces,
Estas son verdades que tienes que tenerlas claras porque si no caminas en juicio, caminas mirando en base y juzgando las cosas en base a lo que experimentas, a lo que ves. Y no, por fe andamos y no por vista. Nuestra confianza está depositada en Dios, en Cristo Jesús, en la obra que Cristo. En Él estamos completos. En Él no tenemos falta de nada. Entonces hay que tener una fe viva, hay que moverse en esa fe. Él provee tiempos de pruebas, hay dificultades, nuestra fe es sometida a prueba, pero podemos estar en gozo porque la prueba de nuestra fe produce paciencia. Amén. Entonces, Dios obra en nosotros, obra en nosotros. Recuerden, sin fe es imposible agradar a Dios. La fe viva, la fe que viene de Dios, es la fe que todos nosotros los que estamos en Cristo tenemos, poseemos. Aleluya. Amén. Entonces tenemos que entender que Él es quien nos da ese lugar. Bendito sea Dios. Entonces, esa fe verdadera de la que estamos hablando, dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Complacerlo totalmente, deleitarnos o deleitarlo, la fe esta es estar de acuerdo con Dios. Entonces, cuando tú crees en Cristo Jesús, tú estás complaciendo el corazón de Dios, porque la Biblia dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida, y que el que honra al Hijo honra al Padre que le envió. Entonces, agradar a Dios, el que cree en Cristo Jesús agrada a Dios. Le es agradable a Dios, agrada a Dios. Amén. Es la bendición que tenemos. Dios es infinito, es omnipotente, es bueno, amoroso, pero a la vez santo y justo. Es como la Biblia describe a Dios. Aleluya. Pero Dios hace posible que le seamos agradables. Es solamente la fe lo que nos hace agradable delante de Dios. Es una convicción, es confianza, es persuasión, basada en lo que se oye, en creer la palabra de Dios, es entregarse, confiar plenamente, rendirse a Él, rendirse, encomendarse, aleluya, ¿no? Eso es lo que la Biblia nos enseña, nos muestra en cuanto a esta fe viva, ¿no? No es confianza en la carne, no se trata de lo que nosotros podamos producir, ¿no? Por naturaleza dice la Biblia que somos enemigos. La carne no puede sujetarse a la ley de Dios, no puede, pero Dios ha hecho posible que le seamos agradables. Bendito sea el nombre de Dios. La fe es un regalo que Dios nos da. Amén. No somos capaces en nuestra naturaleza humana de tener fe. La fe es algo que Dios nos concede. Dice la Biblia que Él produce el querer y el hacer por su buena voluntad. ¿Qué les parece eso? Dios produce el querer y el hacer por su voluntad. O sea, Dios nos da la habilidad, la capacidad para querer y para hacer. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Dios produce el querer y el hacer. O sea, Dios nos da la habilidad para que queramos y para que hagamos. Dios produce el querer y el hacer. ¿Cómo produce ese querer? A través de su palabra. A través de su palabra. Y su palabra nos habilita para hacer. Aleluya, es la fe viva. Pero hay una fe humana versus la fe verdadera. Hay una fe humana, una falsa fe, ¿no? La Biblia habla de que no debemos fingir la fe, una fe fingida. La fe verdadera no se usa para hacer nuestra propia voluntad. Esto es importante, o sea, la fe no es algo que Dios nos ha concedido para que nosotros podamos satisfacer todos nuestros caprichos. Ojo, voy a repetir eso. La fe no es algo que Dios nos concede, esa fe espiritual, esa fe salvífica, esa fe sobrenatural, esa fe que viene de lo alto. No nos ha sido dada para que podamos nosotros satisfacer nuestros caprichos, no, para lograr nuestra propia voluntad, no. Esa fe nos ha sido dada para hacer la voluntad de Dios. La fe verdadera se trata de la sumisión a la voluntad de Dios.
Es una fe que nos habilita para rendirnos a la voluntad de Dios, para coincidir, estar a la par con lo que Dios quiere y desea y rendirnos a esa voluntad. Es reconocer que Dios tiene el control. Hace unos días, bueno, de ayer que fue mi cumpleaños, ¿no? Hace unos días, 2 o 3 días que fue mi cumpleaños, un hermano me escribe, un hermano a quien no veo hace 10 años, pero que fue mi alumno, me dice, oh, Pastor Otoniel, estoy viendo acá en Facebook que es su cumpleaños, quiero saludarlo, pastor, y estoy pues feliz de poderlo saludar. Pastor, lo que más me impactó de todos esos años que usted fue mi maestro, todo, y me quedé con una frase, pastor, que me ha sostenido y me sostiene a lo largo de mi vida, pastor. Y yo digo, wow, ¿qué? Y me pone ahí, esa frase que usted decía y repetía, Dios tiene el control. Pastor, usted no sabe qué declaración tan liberadora esa palabra, pastor, que Dios tiene el control y que la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta, pastor. ¡Wow! Yo me está escribiendo después de 10 años de no verlo, fíjese, ¿no? O sea, él se ha quedado con esa palabra y de seguro ha ido desarrollando y creciendo en ese conocimiento, ¿no? De que Dios tiene el control. Entonces, es una fe que se somete, que se sujeta a la voluntad. No es una fe que nosotros manipulamos, no es una fe que nosotros manipulamos, que lo usamos según nuestros caprichos y deseos, que digo, bueno, a ver, ese carro me gusta y voy a declarar que ese carro va a ser mío y voy a usar mi fe para que ese carro sea mío. Wow, ese tipo de creencias tan populares en estos tiempos, ¿no? Que voy a declarar que voy a ser millonario y que voy a ser trillonario y esas cosas son humanas, son carnales, son terrenales. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, puesto los ojos en las cosas de arriba, no en la de la tierra, y que sí, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y que buscar primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas serán añadidas, sí, pero uno no está poniendo los ojos en la añadidura, y Dios nos provee y nos da, y gloria a Dios, y no está mal que tengamos un deseo de tener estas cosas, porque en realidad es la forma de cómo Dios nos ha creado. Pero un estar obsesionado o un querer manipular la fe y usarla según nuestro criterio, deseo carnal, no, así no funciona la fe. Y mucha gente ha sido decepcionada, ¿no? Yo conozco personas que han ido a la iglesia a despedirse del pastor diciendo, pastor, usted me dijo que si yo diezmaba y yo iba a ser prosperado, mire, tengo escasez, ¿no? Esto no funciona. No, yo te dije, yo te enseñé que si tú diezmas, estás honrando al Señor y Dios ve tu honra y te bendice, pero ojo, no es una condición como un trueque con Dios, no estás haciendo negocios con Dios, no es así, ¿no? Dios es mi socio, dicen algunos, ¿no? Y no, Dios es tu Señor, Dios es tu Dios, Dios es tu Padre, Dios te ama, ¿no? Pero no es que haga negocio con Dios, ¿no? Esos términos son naturales y humanas, no funciona así. La fe verdadera se trata de sumisión a su voluntad. La fe verdadera no es manifestada por medio de métodos o técnicas humanas o por medio de nuestra propia fuerza, obras humanas. La fe no es una fuerza que podemos usar para recibir lo que queremos. Escucha bien, la fe no es una fuerza que nosotros usamos, que podemos usar para recibir lo que queremos. No funciona así, cuidado, ¿no? Cuidado. La fe no es una fuerza que podemos usar para recibir lo que queremos. No, tiene que ver con la voluntad de Dios, tiene que ver con los deseos de Dios, tiene que ver con estar sumiso al Señor. La fe verdadera no se engendra a través de las palabras de que hablamos, o sea, no es que voy a confesar, voy a decretar, voy a declarar. No, voy a decir lo que Dios dice. Voy a hablar la palabra de Dios, voy a declarar la palabra de Dios, pero no es un uso indiscriminado de la fe como si pudiéramos nosotros manipular la fe. Hay mucha gente decepcionada. Conozco a un hombre que dice que Dios no hará nada sin revelar lo que va a hacer a sus profetas. Dios no hará nada sin revelar lo que va a hacer a sus profetas. Entonces, por ahí hay un profeta molesto con Dios.
y ha decidido renunciar a su ministerio profético porque Dios no le reveló nada de la pandemia, del coronavirus, ¿no? Dice, a mí Dios no me dijo, pero Dios estaba obligado a decirme, porque Él no podía hacer nada sin revelarme a mí, porque soy su profeta. Está loco, hermanito, usted está equivocado, usted está perdido, usted no ha entendido bien la escritura. No, pero la Biblia dice que Dios no hará nada sin revelar su... Claro, pues, Dios ha revelado sus propósitos en la escritura, su voluntad, pero específicamente, que Dios te tenga que decir específicamente que algo va a hacer, esos son errores producto de la falta, la mala comprensión y caprichos humanos, pues, ¿no? Dios no tiene la obligación de mostrarnos cosas que va a hacer de manera específica o particular. No está obligado Dios. Bienaventurado y misericordioso para con aquel que Dios hace eso, es gracia y misericordia, pero que Dios le revele, le muestre algo, pero de ahí a que esté Dios obligado y que te resientas y te quieras ir al mundo porque Dios no cumplió ese texto como tú lo estabas interpretando, o como algunos, ¿no? Que se han puesto en problemas con el Salmo 91, porque dicen, total, la Biblia no dice que plaga no tocará su morada, y la interpretación natural y temporal y coyuntural del texto hace que mucha gente se desanime, porque también mea culpa, ¿no? Muchos pastores han predicado como si literalmente estuviese diciendo, pues, que no te vas a morir o no te puedes morir. Eso no es así, hay que tener cuidado, eso no es fe, es presunción. No hay la garantía de recibir la prosperidad material o la sanidad física en esta vida, y la falta de estas cosas no quiere decir la falta de fe, ¿no? He escuchado a algunos predicadores que han hablado de que Pablo murió decapitado porque no tenía la fe suficiente. Esteban murió apedreado porque no tuvo la fe suficiente. Esos son errores garrafales, terribles, ¿no? Que alguna gente comete por falta de entender la Biblia y leerla en contexto y conocer a Dios, de cómo Dios permite que sus santos mueran, sus santos sean oprimidos, pero que el amor de Dios está presente porque la Biblia dice que ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni espada, ni ninguna cosa creada, ni la vida ni la muerte nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. O sea, la Biblia está clara en el sentido de que estas cosas pueden acontecer en nuestras vidas, pero el amor de Dios sigue firme, sigue fiel. Y la máxima expresión de ese amor no está en que yo tenga mis necesidades suplidas, está en el hecho de que Cristo fue enviado y dado por mí. Él murió en la cruz por mí. O sea, esa es la máxima expresión del amor de Dios. Después de eso, yo no puedo dudar del amor de Dios. O sea, Cristo murió por nuestros pecados, murió por nosotros. Y eso es la mayor evidencia de su amor. Después de eso, hermanos, no hay nada que pueda ser más grande que el amor que Dios nos da en Cristo Jesús. La fe verdadera es un convencimiento basado en lo que creemos acerca de Dios que nos lleva a la obediencia, ¿no? La fe siempre nos va a mover a obedecer. Ahora, déjenme acá hacer un paréntesis y remarcar algo muy importante. Según la Escritura, en el Nuevo Testamento, la obediencia es consecuencia y efecto de la fe. A ver, es causa y efecto. Es causa y efecto. O sea, la obediencia, según el Nuevo Testamento, está puesta como una consecuencia, un efecto, el resultado de la fe. O sea, ¿qué es primero? La fe. Porque la fe produce obediencia. ¿Se entiende eso? La fe produce obediencia. Si la obediencia es una consecuencia, un efecto, el resultado del tener fe, entonces, ¿dónde debo poner yo mi énfasis? ¿En la obediencia o en la fe? Definitivamente en la fe, porque en tanto más fe pueda fortalecerme en fe, pueda seguir creciendo en el conocimiento de la verdad de Dios, pueda desarrollar certezas y convicciones, en esa medida yo obedeceré. Entonces, la predicación desde el púlpito, ¿dónde se debe poner el énfasis? En la fe, en confiar en Dios, en conocer a Dios, porque la obediencia será el resultado, pero a veces en el apuro, el pastor poco docto va a ponerle en la obediencia, va a poner la obediencia como la causa, como la razón de las cosas. No, la razón de las cosas es la fe. ¿Qué es la obediencia? El efecto, la consecuencia, el resultado de tener fe.
Donde no hay fe, no va a haber obediencia. Donde no hay fe, no va a haber obediencia. La obediencia no puede fabricarse o producirse de manera humana y natural. ¿Es el resultado de qué? De tener fe. Entonces hay que trabajar en la fe, hay que trabajar en la confianza, hay que conocer a Dios, porque ¿cómo puedes tener fe en alguien que no conoces? ¿Y cómo puede venir la fe a ti si no oyes y oyes y oyes y oyes la palabra de Dios? Es por el oír y el oír y el oír. Aleluya. Aleluya. ¿No? La fe verdadera es un convencimiento basado en lo que creemos acerca de Dios que nos lleva a la obediencia. Ahora, la aflicción y el sufrimiento no es señal de que no tenemos fe. Estaba conversando con un pastor amigo mío, el pastor Pedro, ¿no? Amigos, siempre dialogamos, conversamos. Entonces él me decía, Otoniel, Dios, pues estamos vivos, hemos sido librados, Dios nos ha guardado, tremendo, ¿no? Todo lo que está pasando con nosotros, Dios nos está... Yo le digo, bueno, amén, es la misericordia y la gracia de Dios. Es la misericordia y la gracia de Dios. Oh, pastor, pero ¿y los pastores, los hermanos que han muerto por el COVID? ¿Dios no ha tenido gracia y misericordia? No, la ha tenido más. La ha tenido más. Porque dice la Biblia que cuando uno es librado de este mundo, un santo, un hijo de Dios, es librado de este mundo, es librado de aflicciones, dice la Biblia. Dice la Biblia que a los ojos de Dios es dulce y que morir es ganancia y que estar con Cristo es muchísimo mejor. Entonces, vamos, entre los hermanos que se han quedado por gracia y misericordia y los que se han ido por gracia y misericordia, ¿quiénes han recibido mayor gracia? Los que se han ido. Es lo que dice la Escritura. Es lo que dice la Escritura. Los que han partido están en una mejor posición y situación que nosotros, porque nosotros todavía tenemos que seguir pregando, todavía tenemos que... Ellos están gozando de la presencia del Señor. Así que cuidado con estar teniendo mal el balance, porque es la gracia de Dios con todos nosotros. La gracia de Dios puede ser manifestada de una manera con unos y de otra manera con otros. Está bien, la gracia puntual, particular, sustancial está en Cristo Jesús, pero después de esas expresiones de gracia en relación a cómo vivimos o cómo pasamos, cuidado, es gracia siempre, es gracia siempre, es misericordia siempre. Entonces no podemos aferrarnos a las cosas naturales, ¿no? Entonces hay que tener confianza en Dios. La aflicción y el sufrimiento no es señal de que no tenemos fe. Voy a repetir eso. La aflicción y el sufrimiento no es señal de que no tenemos fe. Y no tener algo y que otro tenga más tampoco significa de que el que tiene más fe que el que no tiene nada. Piensen en Lázaro y el hombre rico, Lázaro el leproso. Piensen en este hombre que tenía llagas en el cuerpo, tenía llagas. Vamos, y estaba a los pies de la mesa de ese rico. Si uno ve el final de cada uno de ellos, uno se va a dar cuenta de que el que tenía fe era el que no tenía nada y el que no tenía fe era el que lo tenía todo, entre comillas, en este mundo. Entonces no se debe juzgar de manera natural, porque mucha gente juzga de manera natural y dice, no, ese hermano tiene fe porque tiene esto, tiene esto, tiene esto, y este hermano no tiene fe porque no tiene esto, no tiene esto. No. De momento que tienen a Cristo, los dos tienen fe. Y Dios ha manifestado su gracia y su misericordia de una manera con otro y de otro con otro. Amén. Eso tiene que ver con principios y con otras cosas que las hemos tocado cuando hemos hablado de prosperidad, de verdadera prosperidad en Dios. La verdadera fe confía en el amor y la bondad de Dios aún en medio de la aflicción. Voy a repetir eso. La verdadera fe confía en el amor de Dios, en su bondad, aún en medio de la aflicción. No dice Habacuc, aunque la viña no dé su fruto, aunque no haya sementera, con todo yo me alegraré en el Señor. No. La confianza en Dios no está medida por las cosas que experimentamos terrenalmente. Cuidado, la mayor expresión del amor de Dios está en el sacrificio de Cristo Jesús. Y juntamente con Él nos dará todas las cosas que Él crea que necesitamos y que realmente nos van a bendecir, ¿no? Pero no como una obligación, sino como una gracia. La fe verdadera es una entrega a Dios. La fe verdadera es una entrega a Dios, es una rendición a Dios. Entonces, no es que es una fe como para que yo logre y me beneficie y saque. No. Se trata de una entrega, rendición. Es un descanso, es una libertad. Aleluya. Donde hay fe, hay descanso, hay libertad.
Amén. Donde hay fe, hay descanso, hay libertad. Vamos a seguir. Tengo una clase más en relación a este tema de la fe para complementar algunas ideas y pensamientos que la gente suele confundir en cuanto a la fe, pero es muy importante porque la gente a veces pide las cosas de manera terrenal. Sus juicios están delimitados por cosas naturales, en lugar de mirar desde un punto de vista espiritual. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra. Te pedimos, nuestro buen Dios, que nos ayudes, que podamos crecer en el conocimiento de la verdad y darte toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Que sea, como dice el salmista, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre la gloria, por tu misericordia y tu verdad. Aleluya. Gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria.